bienvenidas de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de todo lo relacionado con la salud cerebral. ¿Qué moléculas, qué neurotransmisores, que son, por así decirlo, las hormonas del cerebro, están implicadas en la memoria, en la concentración, en el estado de ánimo? ¿Cómo podemos alimentarnos para potenciar y sobre todo cuidar nuestro cerebro para prevenir y, en el caso de que lo tengamos, retrasar o mejorar determinadas demencias? Y por último, ¿qué suplementos se podrían tomar para mejorar la concentración, la memoria o retrasar el deterioro cognitivo? Entonces, lo primero que quiero transmitiros es que esto parece, ostras, las demencias las asocias solo a el Alzheimer. Las demencias son un grupo muy amplio de enfermedades, que el Alzheimer es la más conocida porque es la más frecuente, pero hay otras demencias que lamentablemente son muy comunes pero pasan desapercibidas, como puede ser la demencia vascular, que es una demencia que se asocia a microinfartos cerebrales y a la arteriosclerosis, esta tan famosa que conocemos. Pues bien, si hay mucha arteriosclerosis, es decir, tenemos muchas placas de colesterol y de calcio en el corazón, produce un infarto, ¿vale? Pues si eso pasa en el cerebro, esa arteriosclerosis va dañando a los vasos que irrigan y nutren a las neuronas se mueren. Cuando se muere parte del cerebro empieza a atrofiarse, se pierden zonas y cuanto más se pierde o determinadas zonas que se pierden puede llevar a olvidos y en general a lo que conocemos como demencia, que es no solo ser incapaz de recordar, sino que también tener dificultades a la hora de seguir una conversación, de relacionarnos, de mostrar empatía, de ser capaces de rendir como socialmente se considera que debe rendir una persona, etc. Esto es otra demencia, que es la demencia vascular que os he dicho, que afecta de hecho sobre todo a hombres. Luego también está la demencia asociada a la enfermedad del Parkinson, que mucha gente el Parkinson solo lo asocia a trastornos del movimiento, pero se asocia con mucha frecuencia a la aparición de demencias. Luego hay otras demencias afortunadamente menos comunes, como demencias frontotemporales, demencias de Lewy, que no voy a entrar, pero que quiero deciros que más allá de la propia enfermedad de Alzheimer hay muchas demencias. Y luego está un estadio un poquito anterior, que no siempre tiene que evolucionar al estadio más avanzado, que son las demencias, que se llama el deterioro cognitivo leve. Entonces, global, demencias hace referencia en general a cualquier condición o enfermedad que afecta al cerebro de una persona e incluye síntomas como pérdida de memoria, cambios de humor, de personalidad, dificultad para mantener una relación en una conversación, etc. La más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, que de hecho es la primera causa de muerte en mujeres en España, causando la muerte de más de 14.000 personas, de 14.000 mujeres en España, y es la quinta causa de muerte en hombres en España, causando la muerte de más de 7.000 hombres al año. Insisto, vuelvo a recordar esto, 14.000 mujeres al año y 7.000 hombres al año. Esto es mucho más que la suma de las muertes por cáncer de mama y cáncer de próstata. O sea, es la primera causa de muerte en mujeres, y la quinta en hombres. De hecho, 1 de cada 3 personas que se mueren en el mundo se mueren con demencia. Esto os lo hago un poco para que sepáis que esto es súper importante y que, sobre todo, podemos prevenirlas porque más del 40%, es decir, casi 1 de cada 2 demencias
se pueden prevenir con las medidas del estilo de vida. Casi 1 de cada 2. Esto es súper fuerte. De ahí a que yo siempre digo, ostras, no puedo veros a todos la consulta, no puedo, ya me gustaría, pero por horas y por salud no puedo, ¿vale? Pero si yo consigo transmitiros esto, que es para mí la información más básica, y consigo que tú te prevengas el Alzheimer o la demencia, o que si te tiene que aparecer, te aparezca 10 años más tarde, ostras, es que creo que no hay mejor labor que yo pueda hacer como médico. Entonces, no es agobiaros, sino es, ostras, como esto puede pasar, mira todo lo que puedo hacer para prevenirlo. Ostras, todo lo que sea prevenir, mejor que curar. Entonces, antes de deciros lo que podéis hacer, también quiero nombraros un poquito el papel en el que ciertas hormonas pueden afectar no tanto al desarrollo de demencias, ¿vale? Sino más bien a pérdidas de memoria. Es decir, las hormonas ya sabéis que se relacionan, comunican todas las células. Todas, desde la del pie hasta la de la cabeza. Por tanto, en el cerebro tienen muchísimas funciones. De ahí a que, por ejemplo, una falta de estrógenos o falta de testosterona, falta de estrógenos como por ejemplo puede ser en una persona que tenga menorrea hipotalámica o una menopausia, especialmente los primeros años, ¿vale?, de la menopausia, pueden asociarse a una sensación de neblina mental, que no te puedes concentrar, que tienes como la palabra en la punta de la lengua pero no te sale. ¿Por qué? Porque los estrógenos, y ahora os explicaré el papel también de la testosterona, los estrógenos y la testosterona tienen papel neuroprotector. ¿Qué es lo que hacen? Entre otras cosas, y especialmente el estradiol, protege y encima crea nuevas neuronas. De ahí a que en los primeros años de la menopausia el cerebro se está remodelando. ¿Por qué? Porque ha pasado de tener muchos estrógenos a no tener nada, y por eso los primeros años de la perimenopausia, de la menopausia, las mujeres destacan mucho, oye, es que me cuesta concentrarme, tengo las palabras en la punta de la lengua, que luego muchas veces mejora, pero es porque hasta que el cerebro se remodela y se reajusta a esa falta de estrógenos, pues las conexiones cerebrales se ven un poco dificultadas. De la misma manera, la falta de testosterona, que también ocurre con la edad, especialmente, ya lo sabéis, a partir de los 40-50 años cae un 2% la testosterona anualmente, y a partir de los 60 un 3%. Esto es como poner puertas al campo. Esto son cifras generales. Habrá gente que le aparezca antes la disminución de testosterona y gente que no le aparezca nunca, ¿vale? Pero en general, entonces, conforme vamos avanzando de edad, ya no solo que se nos van acumulando radicales libres, inflamación, neuroinflamación, toxinas, como veremos más adelante, se va acumulando la tensión arterial alta, el colesterol, sino que además nuestras hormonas tampoco nos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque al caer los estrógenos y al caer la progesterona, como es, entre comillas, normal por la edad, pues al final ese papel neuroprotector que ofrece la testosterona y los estrógenos, y ese papel de crecimiento neuronal que ofrecen los estrógenos, se ven afectados. Y eso también pasa, por ejemplo, hombres o mujeres que les dan clomifeno, que es un fármaco que se suele dar para inducir la ovulación en mujeres y para inducir la espermatogénesis en hombres. ¿Qué es lo que pasa? Es un bloqueador de los estrógenos. En el cerebro también. Entonces, en el cerebro, al bloquear los estrógenos, permite que tanto los hombres como las mujeres liberemos más FSH y LH, que son las gonadotropinas, que inducen que produzcamos espermatozoides y testosterona en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres que produzcamos estrógenos, progesterona y ovulemos, ¿vale? Porque esto no, o sea, eso está dominado por los estrógenos en hombres y en mujeres. De ahí a que muchas personas que se toman clomifeno tengan sensación no solo de sofocos, incluyendo hombres, sudores, etcétera, sino que reportan muchas veces dificultad para concentrarse, neblina mental, como que están embotados. ¿Por qué? Porque les quitamos los estrógenos del cerebro y perdemos esa protección, esa neuroprotección y esa plasticidad neuronal que dan los estrógenos. Luego, por otra parte,
una disminución de la función tiroidea, un hipotiroidismo, incluyendo muchas veces los que, abro comillas, están bien sustituidos, porque ya sabéis que lamentablemente no sustituimos bien el hipotiroidismo, y eso os lo expliqué en un vídeo de mi Instagram que se llama ¿Por qué tratamos mal el hipotiroidismo?, por si queréis ampliar. Pues el hipotiroidismo, la disminución de la función tiroidea en el cerebro, se asocia también a neblina mental, a embotamiento cerebral, y de hecho muchos hipotiroidismos se diagnostican por demencias. O sea, personas que dicen, es que no recuerda las cosas, y luego le hacen un análisis y es un hipotiroidismo. De hecho, el hipotiroidismo, como la falta de vitamina B12 y la falta de vitamina B1, son 3 causas reversibles de demencia. Que eso es súper guay. Es decir, jope, si una persona le puedo tratar con vitamina B12, con vitamina B1, o le trato el hipotiroidismo y le quito esa falta de memoria que puede estar mal diagnosticada como demencia, jope, qué bien. Pero con esto quiero deciros que no solo al final las demencias se producen por hábitos tóxicos, por tener el colesterol muy alto y que se haga una arteriosclerosis en el cerebro, por tener antecedentes familiares, genética positiva, no solo se producen por tener la tensión muy alta, porque si tienes la tensión muy alta se rompen pequeños vasitos del cerebro, eso produce hemorragias y esa hemorragia mata y daña neuronas, porque además activa la inflamación. No solo se produce por la polución, sino también se puede producir, o está favorecido, mejor dicho, por ciertos procesos o ciertos decaimientos hormonales, ¿vale? Por otra parte, también determinadas circunstancias, como por ejemplo ciertos fármacos, como por ejemplo los antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, muchas veces pueden afectar también a la memoria. ¿Por qué? Porque solo inhiben la recaptación de serotonina y eso crea un desbalance con la dopamina, que es otro neurotransmisor que ya lo sabéis por el tema de la libido, que es clave para la libido, para la motivación, para la atención, para la memoria. Y si tú solo potencias un lado como los antidepresivos, a veces falta un poco de dopamina, también se afecta el estado de ánimo, la motivación, la libido y la memoria. Entonces, con esto quiero deciros que al final el tema de la memoria es súper complejo, tiene muchísimas aristas y al final es muy complicado abordar todo de manera perfecta. Pero sí que es cierto, como os he dicho, que hay 10 medidas del estilo de vida que podemos tomar, y ahora os voy a explicar, para mejorar nuestra memoria. Y luego, por último, ciertos suplementos que apoyan un poco las medidas del estilo de vida, pero que ya sabéis que si no hacemos las medidas del estilo de vida, los suplementos van a ser la guindita del pastel. Entonces, antes de pasar a deciros las medidas del estilo de vida, os tengo que recordar que el neurotransmisor más clave de la memoria es la acetilcolina, ¿vale? La acetilcolina, que se produce a partir de la colina con la acetil-CoA, es aquel neurotransmisor que está implicado en la capacidad de aprender, de retener lo aprendido, de almacenarlo y luego recuperarlo una vez que nos hacen recordar eso. Pues, por ejemplo, cuando recuerdo un olor, cuando recuerdo una cara, tú la miraste, la mantuviste en la memoria a corto plazo y luego se almacena. Pues todo eso está dominado por la acetilcolina. Después, como os he dicho, hay otros neurotransmisores claves en la memoria, como son la serotonina, como son la dopamina e indirectamente el GABA y el glutamato, que son dos neurotransmisores, uno que nos relaja, que es el GABA, y otro que nos excita, que es el glutamato, también están implicados, ¿vale?, en la memoria. Tanto es así que las personas con Alzheimer se sabe que tienen una actividad aumentada del glutamato, que es excitatorio, y ese exceso de glutamato produce un exceso de excitación, y ese exceso de excitación lleva un aumento de la inflamación y de la destrucción neuronal, y eso en parte se asocia a esa atrofia cerebral del Alzheimer. De hecho, uno de los fármacos que se dan en casos de Alzheimer más avanzado es un fármaco que se llama memantina, que es un bloqueador de la acción del glutamato.
precisamente por lo que os acabo de decir, porque la gente con enfermedad de Alzheimer tiene un exceso del neurotransmisor excitador que es inflamatorio, que es el glutamato. Entonces, vamos a ir, resumen, antes de decir las 12 cosas que podemos hacer para prevenir el 40% de casos de demencia. Demencias son muchas. Dentro de esa falta de memoria, esa alteración del humor, del comportamiento, dificultades para pensar, para mantener una conversación, para participar de una conversación. Las más frecuentes son la enfermedad de Alzheimer, que afecta más a mujeres que a hombres, la demencia vascular, que afecta más a hombres que mujeres, y es eso que os he explicado, que la arteriosclerosis, en vez de aparecer en el corazón, en las piernas o en las carótidas, aparece en el cerebro, y si hay placas de colesterol y de calcio en el cerebro, no llega suficiente flujo sanguíneo al cerebro, se va atrofiando poco a poco, y hay casos que produce ictus y hay casos que no produce ictus, pero poco a poco se van muriendo zonitas del cerebro porque la arteriosclerosis, el colesterol, el calcio no deja que llegue sangre, se atrofia las neuronas, se pierde zona neuronal, perdemos memoria. Después hay otras demencias como la demencia asociada al Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, y luego hay un estadio previo que no es demencia, que se llama deterioro cognitivo leve, que ojalá se puede parar y que no avance a demencia. De ahí es lo importante, por ejemplo, de las medidas del estilo de vida que os voy a decir. Y luego hay determinados casos que puede avanzar y otros que puede incluso revertirse, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, en la memoria hay que optimizar la producción de acetilcolina, hay que disminuir al máximo la oxidación y la inflamación, porque cuando tú tienes un exceso de inflamación en el cerebro, un exceso de inflamación producida por un exceso de radicales libres, de sustancias externas que no deberían entrar en el cerebro, pero entran, ¿vale? Como polución, que ahora veréis más adelante, porque el cerebro está separado del cuerpo por una barrera que se llama barrera hematoencefálica, excepto en una pequeña parte, ¿vale? Pero en general está separado del cuerpo. ¿Por qué? Porque es una sustancia, el cerebro es un órgano tan que debe estar protegido que tiene una barrera de células pegadas entre sí. Pero, pues que no es inmune a la contaminación, a la polución, al exceso de inflamación crónica que se asocia a muchas enfermedades, al colesterol alto, a la obesidad, al estrés, a la diabetes, al síndrome metabólico, a la resistencia a la insulina, a enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues cuando hay un exceso de inflamación, esa inflamación es como un fuego. Y si encima es de bajo grado, es como una especie de brasita, que no te enteras, pero va quemando las cosas, va quemando las neuronas, va produciendo destrucción neuronal, puede hacer que se depositen sustancias como la famosa placas de amiloide de la enfermedad de Alzheimer, como la proteína tau, que si tú tienes cosas depositadas en el cerebro que no deberían, al final es una sustancia externa, es como cuando tú en una herida tienes un trozo de piedra. Al final eso produce pus. ¿Por qué? Porque el pus lo que es una respuesta del cuerpo que intenta matar a esa cosa externa. Cuando tú te tocas un grano, te lo explotas, luego te sale más grande, porque al final has metido tu bacteria a pujarlo con la uña. Pues en el cerebro imagínate lo mismo, pero que no se puede abrir. Pues cuando tú tienes sustancias que no deberían, al final eso es una pescadilla que se muerde la cola, llegan partículas que no debería, llega inflamación crónica del resto del cuerpo que no debería, eso llega al cerebro, activa más la inflamación destruye parte de las neuronas inflamadas se oxidan más, cuando se oxida más aparece la inflamación, destruye neuronas, etcétera, 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 etcétera. De ahí a que una alimentación rica en antioxidantes va a ser clave. Os lo explicaré más adelante. Por otra parte, las hormonas también tienen un papel fundamental, ya que la falta de estrógenos los primeros años hasta que el cerebro se remodela puede asociarse con dificultad para recordar, neblina mental, la falta de testosterona también. El cerebro se adapta, ¿vale? Porque gracias a Dios esto, una vez que falta testosterona y un poco de estrógenos, si solo es a nivel cognitivo, hay ciertos suplementos que pueden ayudar hasta que el cerebro se adapta a ese cambio, ¿vale?
Por otra parte, también las hormonas tiroideas son claves y por otra parte el estrés. El estrés y el exceso de cortisol es obvio, cuando tú estás estresado no solo se afecta también precisamente el estrógeno, la progesterona y la tiroides, sino que también afecta al cerebro y hace que la capacidad de atención esté muy limitada. Entonces, dicho todo esto, ¿cuáles son lo que tú puedes hacer para prevenir el 40% de los casos de demencia? Lo primero, y os va a resultar lo más raro, ¿vale? Pero os lo digo por orden de importancia, es prevenir la pérdida auditiva. La pérdida auditiva es el factor de riesgo más importante para desarrollar una demencia. Y vosotros diréis, Isabel, ¿qué tiene que ver el no oír con desarrollar demencia? Pues las causas son varias, no hay una causa que se sepa en concreto, pero parece que cuando tú tienes una dificultad auditiva, puesto que hay zonas del cerebro que se tienen que desarrollar más para compensar esa pérdida auditiva, para compensar esa falta de correcta transmisión del sonido y de interpretación del sonido, eso sobrecarga al cerebro de alguna manera y esa sobrecarga del cerebro lo fatiga y lo predispone a sufrir enfermedad de Alzheimer. Por otra parte, además las personas que no escuchan suelen estar aisladas, se aíslan de la sociedad muchas veces por no poder adaptarse y el aislamiento es precisamente también un factor de riesgo, como veréis más adelante, para la enfermedad de Alzheimer. Y luego, por otra parte, es que justamente la falta de oído, la pérdida de audición, se asocia a ciertas enfermedades que también están asociadas a la enfermedad de Alzheimer, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto. Entonces, tener diabetes, tener hipertensión, te predispone a perder oído y además te predispone a tener demencia. El predisponerte a no tener oído hace, como que os he explicado, que tu cerebro, otras partes del cerebro tengan que implicarse más para interpretar las señales que te llegan del exterior. Eso sobrecarga al cerebro y le da una carga inflamatoria extra que predispone a tener demencia. Y luego además, la gente que pierde oído, si no se pone un aparato adecuado, tiende a aislarse. Y el aislamiento supone un factor de riesgo para la demencia. Por otra parte, en el siguiente orden de magnitud está la lesión cerebral traumática, es decir, caídas en niños o en ancianos o personas que hacen deportes de contacto. Esto básicamente es una lesión por contacto directo, te pegan un puñetazo, te caes, tienes un accidente de tráfico, daña el cerebro de manera directa y luego también parece que crea una inflamación subcrónica de bajo grado que va afectando a las neuronas. Entonces, gente que tiene deportes de contacto, boxeo, muay thai, etcétera, tienen unas tasas muy altas de demencia. Y luego también personas que han tenido accidentes de tráfico, caídas repetidas con golpes en la cabeza, se asocia a demencia. Después, el tabaco también se asocia a demencia porque aumenta la cantidad de sustancias inflamatorias y luego también aumenta precisamente la homocisteína, que ya os sonará mucho, que la homocisteína se eleva también cuando hay falta de B12, pues el tabaco eleva la homocisteína y la homocisteína es una proteína súper tóxica, ¿vale? Súper inflamatoria y que se asocia no solo a dificultad para fertilidad, a alteraciones hormonales, sino que se asocia a demencia. Entonces, el tabaco, al aumentar de manera directa la homocisteína, se asocia a un incremento del riesgo de demencia. Y luego, independientemente, porque también el tabaco afecta a la arteriosclerosis, pero en este caso es porque aumenta la homocisteína y la homocisteína es una proteína tremendamente tóxica, inflamatoria, que produce coágulos, que produce trombos, etc. Luego, el cuarto en el orden de importancia, la depresión. La depresión y la demencia están íntimamente relacionadas, en tanto que una persona con demencia años antes parece que la depresión es un marcador que nos anticipa y luego la gente que tiene depresión tiene mayor tendencia a tener demencias, no se sabe muy bien, pero parece que las cosas apuntan a que ya sabéis por el tema de la depresión, que os hice un podcast sobre ello, que la depresión se cursa con una neuroinflamación. De hecho, ya os conté por eso, por lo que el omega 3
además, o en sustitución a antidepresivos, está demostrado tener muchísimo beneficio, porque en la depresión hay una neuroinflamación y esa neuroinflamación se suele ver mejorada con el omega 3, especialmente el EPA y DHA, en el tema de la depresión más el EPA, y luego precisamente, por ejemplo, los suplementos que ayudan a bajar la homocisteína también ayudan a la depresión, porque ya os he dicho que la homocisteína es una proteína muy inflamatoria que se eleva no solo con el tabaco, sino también con situaciones, falta de B12, depresión y cualquier situación que cause neuroinflamación. Entonces, el tratar la depresión crónica con terapia, con fármacos, con medidas del estilo de vida, con omega 3, con esa adenosilmetionina, con extracto de azafrán, que ya os lo diré más adelante, parece que al mejorar la condición de depresión, no solo esa persona sale más, se relaciona más, hace deporte, come mejor, que todo eso se asocia a una memoria más saludable, sino que además al tratar la propia depresión de manera directa, disminuimos la neuroinflamación y al disminuir la neuroinflamación disminuimos esas pérdidas neuronales asociadas al daño inflamatorio. Por otra parte, ya os lo he dicho, mantener relaciones sociales es un factor protector de las demencias. ¿Por qué? Porque básicamente nos mantienen cognitivamente activos. El relacionarte, el ser capaz de escuchar, interpretar, empatizar, ver esos estímulos cerebrales múltiples que se ejecutan a partir de relaciones sociales, me da igual que sea con el panadero cuando vas a comprar el pan, en una reunión de Zoom, siempre va a ser mejor en persona porque también tienes estímulo de tocar a la persona, ¿vale? Pero si no, oye, a falta de pan, buenas son galletas. Relaciones sociales que te implique sobre todo reconocer a otra persona, saber cuándo te pone una cara que implica que está pasándolo mal, cuándo es feliz. Todo eso estimula diversas zonas del cerebro y ya sabéis que lo que no se usa se atrofia. Entonces, mantener esa capacidad que nos hace humanos de relacionarnos, de empatizar, protege frente a las demencias. Por otra parte, ser activos. ¿Qué os voy a decir? El ejercicio físico, ya lo sabéis por mi vídeo de Instagram, aumenta la liberación del factor neurotrófico cerebral, que es un factor que permite que nuestras neuronas se reparen y crezcan nuevas. Además, que el ejercicio físico libera endorfinas, que son unas moléculas que no solo te producen felicidad y placer, sino también tienen propiedades neuroregenerativas. Por tanto, el ejercicio físico, ser activos, hacer ejercicio cardiovascular de fuerza, va a aumentar nuestra liberación de factor neurotrófico cerebral, que es, por así decirlo, el factor de crecimiento de nuestras neuronas. Luego, la hipertensión. La tensión arterial alta es un factor de riesgo para las demencias. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una tensión arterial por encima de lo normal, es decir, por encima de 140-90, sabéis ya por mi episodio que lo ideal sería tenerla en 120-70, ¿vale? Pero por encima de 140-90, tú tienes sobre los vasos sanguíneos una presión muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes una manguera muy grande, como es por ejemplo la aorta, por mucho que tires más presión, oye, la manguera es muy grande y cabe. Pero ¿qué es lo que pasa si tú pretendes meter la misma presión de agua en una manguera versus una pajita? Que no vas a poder. La pajita se romperá. Pues eso pasa en los vasos del cerebro. Cuando tú tienes unas tensiones arteriales muy altas, no solo se daña el riñón, sino los vasos del cerebro no pueden con la presión, se rompen, si es muy grande te da un ictus, ¿vale? Un ictus trombótico, y si no es muy grande, poco a poco se van dañando zonas del cerebro y poco a poco va produciendo pérdida de memoria. ¿Por qué? Porque tú tienes un vaso roto, ese vaso roto no solo tira un poco de sangre, sino que es que hace que la sangre que tiene que llegar a determinada zona del cerebro no llegue. Entonces la tensión arterial alta es otra cosa que hay que vigilar, y eso ya lo tenéis en un podcast de la hipertensión. Después, la diabetes tipo 2 también se asocia a un incremento del riesgo de demencia. Esto es por varios factores, porque generalmente la diabetes tipo 2 se asocia a resistencia a la insulina. Cuando tú tienes resistencia a la insulina, tu insulina no funciona bien y por tanto tu páncreas libera mucha.
ese exceso de insulina, exceso, insisto, un exceso, porque la insulina, como cualquier hormona, es necesaria, pero el exceso de insulina, entre otras cosas, se asocia a un incremento de la inflamación a nivel sistémico y que, por ende, también llega al cerebro. Además, la diabetes tipo 2 se suele asociar generalmente con un perfil de colesterol, un perfil de tensión arterial y un perfil de grasa que no suele ser el adecuado. Insisto, no suele ser. Pues yo tengo diabetes tipo 2 y tengo la tensión bien, no tengo colesterol y encima hago ejercicio y tengo una masa muscular adecuada. Existen, ¿vale? Pero generalmente la gente que suele tener diabetes tipo 2 o tiene la tensión arterial alta, o tiene colesterol alto, o no hace ejercicio o tiene un porcentaje de grasa muy alto. Entonces, no es que la diabetes por sí misma te vaya a causar demencia, sino que todo lo de alrededor de la diabetes, que suele ser diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, un exceso de insulina, una falta de control de tensión, una falta de actividad, insisto, en general, se asocia a demencia. Luego, por otra parte, el exceso de grasa corporal, la obesidad, también se asocia a demencia precisamente por la inflamación crónica. Luego, una cosa súper curiosa, la polución del aire. Y tú me dirás, Isabel, pero esto no vale porque, vale, tú me has dicho que tratar las pérdidas auditivas, el no fumar, tratar la depresión, mantener las relaciones sociales, hacer ejercicio, controlar mi tensión, controlar la diabetes, no tener exceso de grasa corporal, no tener obesidad. Lo puedo controlar, pero la polución, guapa, eso no, tenéis razón. Pero realmente es un factor modificable en tanto que si se aplicaran las medidas adecuadas se podrían prevenir. ¿De dónde viene esta polución? Pues la polución y concretamente los productos que vienen de los coches, especialmente coches y camiones de diésel, de las calefacciones centrales, de las fábricas de electricidad, de gas, de petróleo, las plantas de energía, etcétera, liberan unas partículas que se llaman PM2.5. Esto quiere decir partículas que tienen una dimensión súper pequeñita, ¿vale? Son partículas de masa que tienen una dimensión de 2.5 y esta dimensión, que de hecho la OMS lo ha categorizado como cancerígeno de primer nivel, para que os hagáis una idea. Estas partículas finas, ¿vale? Que tienen 2 o menos micrómetros y están en la contaminación en el aire, procedente, ya os lo he dicho, del polvo, de la suciedad, del humo, de las gotas de líquido, de los automóviles, de las fábricas, de las plantas de energía, de las calefacciones residenciales, etc. Son capaces, esa barrera que yo os he dicho que separaba al cerebro del resto del cuerpo, son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, de llegar al cerebro y de producir inflamación. Entonces, si veis un poquito a grandes rasgos, se repite mucho la palabra inflamación, oxidación, radicales libres. ¿Por qué? Porque ya os he explicado, por ejemplo, el fumar, la depresión causa un aumento de la inflamación de manera directa y luego además de la homocisteína. Esa inflamación causa destrucción neuronal, esa destrucción neuronal causa que no solo se te pierdan las neuronas, sino que además cuando tú tienes algo muerto en el cerebro, tu cuerpo va ahí para intentar limpiarlo. Al limpiarlo van las células del sistema inflamatorio, que de manera normal deberían eliminarlo e irse, pero como ya hay una inflamación de base, se quedan ahí todas en bucle, entonces te resuelven la inflamación, pero activan más y como sigue estando el estímulo inflamatorio, es un constante. Entonces al final se van destruyendo neuronas, aparece la inflamación quiere limpiarlas, pero como se siguen destruyendo porque sigues fumando, sigues teniendo depresión, sigues teniendo hipertensión, sigues no haciendo ejercicio, etcétera, 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 sigues estando en la polución, etcétera, 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 todo eso afecta a nuestro cerebro. Por tanto,
el resumen va a ser cómo puedo disminuir esa neuroinflamación para evitar que se acumule ese daño neuronal, yo vaya perdiendo neuronas, porque, oye, yo ya sé que voy a estar expuesto al aire, a la contaminación, al hollín, pues sé que he fumado, pues sé que debo ser más activo. Aparte de hacer eso, ¿cómo puedo yo, con mis medidas del estilo de vida, aumentar mis defensas antioxidantes? Porque tú, ante la inflamación, tienes dos opciones. O disminuir la inflamación de manera natural, es decir, disminuir el agente que te causa la inflamación, que en el caso, por ejemplo, del fumar está muy fácil. Dejo de fumar. Digo muy fácil, entre comillas, ¿vale? Pero en el caso del alcohol también. Por igual en el caso de la depresión, igual en el caso de la diabetes tipo 2, igual en el caso de la hipertensión, igual en el caso de mantener relaciones sociales, no todo es tan fácil. Entonces, si no puedo eliminar por completo la causa que me crea inflamación, puedo hacer otra cosa. Puedo aumentar mis defensas. Es decir, tú si no quieres limpiar tu casa, tienes dos opciones. O no ensuciarla o pedirle a tu amigo que te la limpie. O contratar a una persona del hogar que te la limpie. Entonces, en el caso de que tú puedas no ensuciar, siempre va a ser mejor, porque el contratar a alguien o pedírselo a tu amigo te va a costar dinero. Pero no por ello deja... Al final la casa está limpia, que es lo que tú quieres. Entonces, ¿podemos reducir la causa? Sí, podemos intentar dejar de fumar, podemos cuidar más la tensión, podemos evitar la obesidad, podemos mejorar la diabetes, pero hay veces que no se puede revertir. Entonces yo no os voy a decir, pues o haces esto, pues no, también se puede hacer lo otro, que es, vale, pues voy a dar a mi cuerpo, voy a contratar a una persona del hogar que me limpie la casa. Y eso, contratar a esa persona del hogar que me limpie la casa, ¿qué es? Pues en la alimentación es seguir una dieta que se llama Mind Diet. M-I-N-D, diet, ¿vale? Dieta de la mente. Para esa persona tan súper amable que me dijo que hablaba mal inglés, voy a volver a repetirlo. Mind Diet. Y que sepas que sé hablar bastante bien inglés. Esta dieta Mind Diet, dieta de la mente, es una mezcla entre la dieta mediterránea y la dieta DASH. La dieta DASH es una dieta específica para bajar la tensión arterial. Entonces lo que hicieron los científicos de Harvard es vamos a juntar lo mejor de la dieta mediterránea con lo mejor de la dieta DASH. Y así hacemos la dieta de la mente. ¿Qué consiste esta dieta de la mente? La dieta de la mente básicamente consiste en aumentar el consumo de ciertos alimentos y eliminar otros. Entonces, ¿qué es la dieta de la mente que nos protege frente al desarrollo de demencias? Lo primero, incluir todos los días vegetales de hoja verde, al menos una porción. ¿Qué vegetales de hoja verde? Espinacas, acelgas, col rizada, rúcula y lechugas. Además, es incluir verduras separadas de las de hoja verde, especialmente verduras que nos aporten color naranjas y rojos. ¿Por qué? Porque ya sabéis que el naranja y el rojo tiene alta cantidad de betacaroteno, de licopeno, que sabéis que el licopeno es mi mejor amigo, pues tiene alta cantidad de licopeno, de betacaroteno, de vitamina C, que básicamente son unos antioxidantes de primer nivel y muy específicos en el cerebro, en tanto que los cerebros de personas con Alzheimer tienen un 50% menos de betacaroteno, de licopeno, de luteína, de astaxantina, de vitamina C. Entonces, incrementar el consumo de verduras, especialmente tomates, zanahorias o como llamamos en Valencia, carlotas, pimientos rojos, kiwis, naranjas, todo lo que sea rojo y naranja, fenomenal. Después incrementar, y eso todos los días, luego también todos los días, al menos una fruta, si puede ser lo que llamamos frutos rojos, fresas, arándanos, moras, frambuesas. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de proantocianidinas que son unos antioxidantes únicos y neuroprotectores. Por otra parte, incrementar el consumo de frutos secos por esas grasas monoinsaturadas buenas que tienen, cocinar con aceite de oliva virgen extra
y utilizar aceite de oliva virgen extra, que ya sabéis que tiene unos antioxidantes, unos polifenoles únicos. Después, en cuanto a pescados, que incluyen los pescados, que si quieres no tomarlos perfecto, pero en esta dieta incluye los pescados que tengan omega 3 y que sean de calidad, caballas, truchas, sardinas. ¿Por qué? Porque el salmón, a no ser que sea del Atlántico, o el atún tiene mucho mercurio y por esa parte pues no es muy producente. Y luego carnes blancas, sobre todo aves, ¿vale? Pavo y pollo. Insisto, si no queréis consumir productos animales, perfecto. Yo simplemente me limito a decir lo que es la dieta Mind. Y luego, ¿qué no te recomienda comer la dieta Mind, que es para prevenir el deterioro cognitivo? Obviamente el alcohol, pero grasas tipo margarina y mantequillas, carnes rojas ultraprocesadas, limitar los dulces, ¿vale? Los fritos y el queso curado. Esto es lo que dice la dieta, no me digáis a mí, ¿vale? Yo os traslado lo que dice esta dieta, que es la que parece que más protege al cerebro de la demencia. En cuanto a suplementos, ¿qué suplementos serían los más indicados para proteger al cerebro, optimizar la cantidad de acetilcolina que os he dicho yo, que es el neurotransmisor principal para la memoria, y además optimizar también la serotonina y la dopamina, porque os he dicho que la depresión se asocia a un incremento del riesgo de demencia y que la demencia se asocia a depresión. ¿Por qué? Porque una persona que no se acuerda, que es incapaz de mantener una conversación y hilar todas las cosas, al final te deprimes. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Ya sabéis, yo ya de antemano lo digo porque no tengo ningún problema, yo tengo un suplemento que se llama Memorion, ¿vale? Memorion, que está destinado precisamente para aumentar la concentración, el rendimiento cognitivo, sin tener ningún tipo de estimulantes, que se puede tomar incluso para niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, para personas jóvenes, pero que además tiene no solo ese beneficio, sino que es capaz de reducir la inflamación y de optimizar la producción de acetilcolina. ¿Por qué? Porque he incluido, y lo mismo que tiene mi suplemento, si no queréis comprar el mío, buscad que tenga unos compuestos similares al mío y también fenomenal. Lo digo para toda la gente que o que no quiera el mío o que no viva en un país donde pueda encontrar el mío, el Memorion, que por cierto está en mi página web y en muchísimas farmacias. Lo digo porque me lo seguís preguntando. ¿Cómo podemos aumentar la acetilcolina? Pues dando una colina, pero no cualquier colina, porque si tú das colina, eso no llega al cerebro bien. ¿Por qué? Porque la colina se capta por el hígado, ¿vale? Porque la colina se capta por el hígado y en el cerebro. Entonces tú no quieres dar colina, tú quieres dar una colina que entre de manera prioritaria en el cerebro. Para eso está una cosa que se llama CDP-colina, que es citicolina, que entra en el cerebro y en el cerebro esa aceticolina se separa de la acitidina y la colina se une a la acetil-CoA para producir acetilcolina. Y esa acetilcolina mejora de manera natural porque tú no se lo estás dando, tú le estás dando el nutriente y el cerebro produce de manera natural la acetilcolina para que tú tengas mayor capacidad de velocidad de reacción, te acuerdes de las cosas más rápido y seas capaz de memorizar. Por otra parte, esa citicolina no solo va a la producción de acetilcolina, sino que también se utiliza para la producción de fosfatidilcolina, que es un tipo de ácido graso que se necesita para recubrir la membrana de las células cerebrales. Por otra parte, otros suplementos que mejoran la memoria está la Bacopa Monieri, que es un extracto natural que básicamente lo que hace es, por una parte, tiene propiedades neuroprotectoras porque son antioxidantes, los bacósidos que tiene, que es como el principio activo, y por otra parte, además, ha demostrado ser capaz de producir crecimiento de las neuronas, es decir, esas dendritas, esos bracitos de las neuronas que permiten que se vayan abrazando y cuando se abrazan comunican entre ellas, la bacopa parece que estimula el crecimiento de estas neuronas. De hecho, en estudios en niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, la bacopa ha demostrado ser capaz de mejorar el tiempo de concentración de estos niños y el tiempo sin distracciones. Por otra parte, el SAMe, que ya sabéis, bueno, la SAMe, que es el S-adenosilmetionina, ya sabéis que yo soy súper fan y os lo hablé en el tema de la depresión, porque es
uno de los principales donadores de metilos del cuerpo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no solo se necesita para la producción de creatina, ya os suena también del podcast, sino que el SAMe se necesita para la producción de colina, que luego dará lugar a acetilcolina, y además el SAMe se necesita para la producción de serotonina y de dopamina, que son dos neurotransmisores claves para el estado de ánimo. Tanto es así que el SAMe ha demostrado en estudios ser igual de eficaz que los antidepresivos tricíclicos. Igual de eficaz. Igual de eficaz. Vuelvo a repetirlo. ¿Y esto por qué es? Porque precisamente el SAMe ayuda a que tu cuerpo de manera natural produzca serotonina y dopamina, los dos, no solo la serotonina, que os he dicho que si no crea un desbalance, sino los dos a la vez. Y por otra parte, el SAMe ayuda a disminuir la homocisteína, que os he dicho que está elevado en personas que fuman, y que la homocisteína elevada es muy inflamatoria, muy neurotóxica y se asocia a muerte neuronal. Pues el SAMe también ayuda con eso. Por otra parte, la vitamina C, la vitamina E son claves para asegurar la correcta integridad de las neuronas y por tanto evitar que sean susceptibles a la inflamación. Y por otra parte, las vitaminas del grupo B, específicamente la vitamina B12, que por eso cuando falta es una causa de demencia reversible, la vitamina B12 se necesita para la correcta transmisión nerviosa. Y esto es para todo, es decir, falta de vitamina B12 puede dar calambres, hormigueos en brazos y piernas y también pérdida de memoria. Luego, por otra parte, pero no menos importante, los ácidos grasos omega 3, específicamente el EPA y el DHA. El EPA disminuye la inflamación y el DHA protege a las neuronas, hace una capa protectora, ¿vale? Entonces, resumen, ¿qué suplementos pueden ayudar a mejorar la concentración, la memoria y a disminuir la inflamación, que nos va a proteger al darnos más defensas antioxidantes frente a ese exceso de inflamación asociada a todo lo que os he explicado? Pues tenemos la aciticolina, la Bacopa Monieri, el SAMe, el zinc, la vitamina B12, los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, la vitamina C, la vitamina E. Luego también hay otros suplementos. Yo en mi memorión tengo en mi memorión tengo muchos, o sea, hay muchos de los componentes que os he dicho, ¿vale? Pero luego hay otros que yo no puse porque no puedo poner todos, ¿vale? Y porque yo, en función de lo que veo, la evidencia científica, la solidez de los resultados y que me compensa más y que no, porque yo prefiero tener un suplemento que aborde toda la salud cerebral más que uno específico. También parece, por ejemplo, que el ginkgo mejora la memoria, pero porque mejora la vasodilatación cerebral. A mí no me termina de gustar el ginkgo solo por una cosa, porque las personas que toman anticoagulantes aumenta mucho la coagulación, entonces por eso no me gusta, pero el ginkgo también parece que hace efecto. Y también parece que el extracto de melena de león, que es un tipo de hongo, también mejora la memoria, ¿vale? En dosis un poco más altas, en unos 1,8 o 2 gramos, ¿vale? Entonces, en resumen, ¿estoy diciendo que los suplementos sean necesarios? No, estoy diciendo que una vez que tú sabes todos los factores de riesgo, has podido mejorar o evitar los que tienes y además has aplicado, si quieres, la dieta Mind, hay ciertos suplementos, pues mi memorión, o si no quieres, los suplementos que os he nombrado, pues la vitamina B12, los ácidos grasos omega 3, que pueden ayudar a que todo ese ambiente inflamatorio disminuya y que además se favorezca la consolidación de la memoria, la creación de nuevas conexiones neuronales, etc. Entonces, nada, que espero que os haya gustado, que por fin os acordéis de compartir el episodio con quien os apetezca, ¿vale? Pero compartirlo, porque así llega más gente. Valorar el podcast, darle al like, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquier duda, os escucho en mi Instagram, @isabelvida, ¿vale? Y un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio, el próximo sábado. Un besito, adiós.